Muy buenas tardes. En unos minutos comenzamos con el Día del Inversor de hoy. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, ya me pongo cámara, dame un minuto nada más, que estoy terminando Tranqui, las conexiones. listo, perfecto. Muchas gracias. Entré un poquito temprano, parece. Perfecto, Fernando, ya estoy contigo. Ahora sí, Fernando, te doy la Hola. bienvenida en serio. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. No podía conectar la cámara Ah, bueno, y ¿me escuchás bien? de hecho, tengo aquí un problemita técnico que estoy tratando de solucionar, pero tenemos unos minutos todavía. Sí. ¿Están en la otra reunión? Ya, sí, ya regresé. Ahora sí estamos, aquí estoy y ya deberían estar ingresando también el resto de los invitados. ¿Se me escucha bien, Fernando? Perfecto. ¿A vos, a Qué mí? bueno. Sí, también, perfecto. ¿Y estás además en un patio interno o algo así, rodeado de plantas? Ah, no, sí, es en la cocina, como en la cocina. Muy bien, te Hola queda, te queda Alfonso, ¿qué bien. tal? ¿Cómo Hola, están? hola, ¿qué tal, Alfonso? Bienvenido también. Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, Ana. bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias por estar. Esperamos a Gustavo y a José que se deben estar conectando. Siempre comenzamos muy Bien, puntual, así que esperamos 5 minutitos pasadas las 18 y comenzamos. Bueno, impecable. muy bien. ¿Te atendieron bien en Costco, Fernando? 10 puntos. Muy bien. Muy buena Son reunión. muy, son muy, muy atentos, ¿no? Sí, Son sí. muy protocolares. Una de las últimas cosas que hice. Bueno, sí, desprolijidades, pero Sí. bueno. ¿Eh? Esas desprolijidades, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa?
Pero muy buena la reunión. Y una comitiva de primer nivel, ¿no? Estaba Mm. allí. Tuvimos, no sé qué tal ha llegado, pero fue buena la reunión. Sí, sí, ellos son muy atentos, ¿viste? Con la visita son muy protocolares y muy atentos. Sí. Es un placer ser huésped de ellos. Cuando me toca también. Sí. Sí, nos fue muy bien en los tres países. La verdad que Mm. tuvimos buenos resultados. A ver, son las cosas que hay que hacer, ¿no? Sí, Al que obvio, por toca supuesto. a distancia esas cuestiones, no, y más con la cultura, vos lo conocés perfectamente, ¿no? El face to face es importantísimo. Sí, fundamental. Vuelvo a saludar a todas las personas que se van sumando al Zoom. En unos minutitos comenzamos. Bienvenidos a todos. Siguen incorporándose personas a este webinar, así que en 5 minutos nada más comenzamos. Gracias. Alfonso, Gustavo se suma a través del link. ¿Sabés si lo recibió bien? Vos le mandaste, él pidió mandar que le manden a su mail toda la información. Sí, absolutamente, se lo enviamos. Listo. Yo Perfecto, ahora se lo reenvío a su WhatsApp para que lo tenga a tiro. perfecto. Para que copie el link. Él Sí, tiene Gustavo. uno para él, pero puede ingresar por el tuyo, sí es importante que sea el de orador, ¿no? Ah, ok. Porque como es un webinar, quienes están de... Claro, tienen cerrado el micrófono. Y sí, sí, y la cámara. Obviamente, igual me das un buen pie para que le cuente a todos los que están incorporándose al webinar que debajo, en la sección de Q&A, tienen una posibilidad de ponernos preguntas, inquietudes para todos los que están hoy compartiendo sus comentarios con todos nosotros para preguntar, que después vamos a hacer esas preguntas a vivo, así que pueden allí compartirnos cualquier comentario que quieran hacerle a Fernando, a Alfonso, a Gustavo o a José. Buenas tardes Hola a José, todos, bienvenido. ¿cómo andan? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Todo Hola bien? Fer, ¿cómo va? Hola Alfonso, querido, ¿cómo estás? Sí, José, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo en orden? Impecable. Una hija Sí, campeona. con hija campeona, hija campeona. Qué bien, Así felicitaciones. que sí, sí, Muy bien. muchas Qué gracias. orgullo, Ahí le ¿no? mandé al profesor Vilela, le mandé Sí, que fue muy bien, muy bien, muy alumna bien. del profesor también. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo ¿Qué andan? tal? Muy ¿Qué bien. tal? Buenas tardes, Gustavo. Hola, Claro, Fernando, Gustavo, ¿cómo ¿cómo andás? estás? Hola, Alfonso. Bueno, gracias Gustavo por sumarte a este día del inversor de Atlic Agro. Bueno, como muchos de ustedes saben, te cuento Gustavo, es la primera vez que te invitamos a estos eventos. Nosotros hace ya unos 12 años o 10 años, todos los meses hacemos una jornada que antes era presencial y después de la pandemia nos quedó el hábito del Zoom y finalmente lo dejamos por Zoom, donde siempre invitamos a distintos oradores y referentes de todo tipo, de la agroindustria, de la economía, de los negocios, de la academia, a compartir miradas con algunos temas específicos y bueno, pasar. Y esto es como un complemento de una jornada anual que tal vez participaste alguna vez o no, que se llama Argentina Visión 2040. Empezamos allá en el 2013 con el IAE y la Universidad Austral, con una Argentina Visión 2020,
Y después, bueno, nos fue corriendo el calendario y hace ya algunos años mutó a 2040. Este año va a ser el martes 8 de agosto, 8 de octubre. Vamos a hablar de el arte de desarrollo de negocios del agro en Argentina hacia el mundo, digamos. Que es un poco lo que vamos a charlar hoy. Tenemos 160 inscriptos. Generalmente empezamos 5 minutos después de la llamada. Vamos, si mi reloj no falla, son las 18:05, con lo cual damos por lanzado este día. Y bueno, y ya tenemos 52 asistentes y sigue entrando gente. Así que, bueno, bienvenidos a todos, Claudio, Fabián, Darío, Francisco, Germán, bueno, muchos amigos de la casa y demás. Y hace un año nos juntamos y les hago un poco la introducción, por qué pensamos en ustedes tres y que es algo que nos preocupa, donde históricamente Adlic empezó en el 2007, yo vengo de Molinos, Río de la Plata, siempre hablamos del complejo oleaginoso, de la época de Juan Cristian en la mesa de Molinos y el señor, digamos, Pedro Rodríguez, seguramente conocido por ustedes, y, y siempre nos jactábamos que desde San Lorenzo y el complejo oleaginoso más productivo del mundo y demás. Y yo me quedé con ese versito, por ponerle un nombre. Y hace un año lo invité al sucesor de Pedro, al amigo Noceda, Pablito Noceda, lo invité a Alfonso. Y cuando yo digo el complejo más competitivo del mundo, Alfonso me levanta la mano, me saca la amarilla y me dice, no, no, pará. Eso era, digamos, eso era antes, ya no somos. Y ahí tuvimos un rato largo discutiendo y charlando. Y, y hace un mes y medio, tuviste una nota muy, Gustavo, muy repercutida, donde fuiste muy crítico, creo que fue el cronista, donde determinaste una partida de función para el agro argentino, por ponerlo gráfico y metafóricamente. Y dije, chao, qué picante que está este hombre, ¿viste? Y me acordé de esa charla con Pablito y con Noceda. En el medio, nuestro invitado que promueve la bioeconomía, digamos, le dicen, che, no es más bioeconomía, ¿sí? Da un paso al costado, ahora va a ser Secretaría de Agricultura. Digo, estamos bárbaros, estamos retrocediendo. Alfonso me dice que no somos más competitivos. Gustavo tira una bomba atómica y el promotor de la bioeconomía le dicen, che, vamos a volver a los libros de la imprenta de Gutenberg, ¿viste? Y la IBM 82C para escribir a máquina y no creemos tanto en esto que habías escrito como plataforma de gobierno. Y esa es mi introducción, como para entender un poco, y te voy a dar primero la palabra a vos, Gustavo, después le voy a dar la palabra a Alfonso para... ¿Qué está viendo Costco? ¿Qué le dicen ahí sus jefes? Y si la próxima planta de Costco va a ser en Brasil o va a ser en Argentina, ¿no? Y después me encantaría, después de estas idas y vueltas, escuchar a Fernando, donde tiene como ideas muy claras de qué debería pasar y que ya después voy a dar una opinión al respecto de qué pasó y por qué creo que lo que pasó, pero me lo guardo para el final, no para la introducción, y vamos a charlar entre los cuatro un poco estas cosas. Así que, Gustavo, contame un poquito, decime que te mal titularon y que el cronista manipuló tus declaraciones y estaba mal la nota, cerramos el día acá, ya está, señores, no hay más nada que charlar, o si no, ratificame cuál es tu mirada. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Eh, Claramente estamos en una situación extremadamente preocupante
la principal industria generadora de divisas de la Argentina. Y lo digo con muchísima preocupación, pero no desánimo. Si bien ahora le voy a compartir algunos números elocuentes de lo que venimos planteando como industria, creo que no hay que desanimarse porque estamos convencidos también de que hay una oportunidad de cambiar. El problema es que si no tenemos un diagnóstico compartido, consensuado de dónde estamos, va a ser muy difícil promover la transformación que necesitamos. Probablemente después Alfonso pueda dar la visión como empresa específica y tal vez hasta entrar a algún detalle, pero claramente cuando uno analiza a la soja, al comercio mundial de soja y sus productos derivados, lo que vemos es una película de un tren que va a muchísima velocidad. Tanto la oferta como la demanda están sumamente activas y diversificándose. Y la Argentina es un espectador que en su momento primero era parte del tren, después estaba en la primera fila del espectáculo y hoy con suerte estamos en la última fila viendo a ver si cerramos o no el cine, cada vez más lejos de esa película. Y es una película que cuando uno ve los números, si pasamos al caso soja específico, de la producción de la Argentina del 2010 o campaña 2012, Brasil creció un 111% su producción, Estados Unidos creció más del 38% su producción, Argentina cero, de hecho más descendió si vemos el promedio de los últimos 14 años. Cuando vemos en la molienda de soja, para que recordemos a todos, la harina y el aceite son los principales proveedores de divisas del país, y así lo ha sido en las últimas 2 décadas. La molienda de soja en esos países creció 53% en Brasil y 42% en Estados Unidos, con compromisos de inversión para, en el caso de Estados Unidos, para hacerlo crecer un 20 o 30% más en los próximos años. Cuando en Argentina tenemos una capacidad ociosa que en el mejor de los casos, esa capacidad ociosa o esa capacidad instalada, mejor dicho, en el mejor de los casos le damos un uso nunca superior al 60% de la capacidad total instalada y de hace muchos años no estamos creciendo, no solamente en capacidad, sino en ritmo de molienda. Y el tercero es la estrella, digamos, de esta película, que es el biodiesel. Como todos sabemos, los granos cada vez van a estar más vinculados al valor energético de sus granos. Fernando lo va a poder explicar mucho mejor en términos bioeconómicos. Y Argentina está absolutamente desacoplada de eso. Y el valor energético de los granos está dado justamente por la atracción de las nuevas demandas internacionales, de las nuevas variantes de biocombustibles, el HBO en Estados Unidos, el combustible de aviación civil, el SAF en Europa, que va a implicar un comercio mundial de 15 veces más el comercio actual de aceites vegetales al 2050. Y toda esa película, Argentina no participa en nada. No solamente no es captar inversión, sino que no estamos participando en ninguno de esos procesos, porque cuando vemos que el mundo en materia de biodiesel duplicó su producción en los últimos 10 años, duplicó su producción, Argentina cayó 10%. Y si vemos este año o el año pasado, Argentina cayó mucho más todavía. Y además tenemos un marco regulatorio que prohíbe las nuevas inversiones. Un marco regulatorio extremadamente arbitrario, discrecional, que fue hecho a imagen y semejanza de algunos intereses vinculados electorales o políticos de ese momento, que han paralizado. Entonces, ¿somos parte de la nueva película? No, estamos siendo espectadores, la estamos viendo de un costado, pero el mundo siguió jugando, siguió creciendo, siguió apostando a esto. ¿Podemos activar y empezar a subirnos a ese carro? Sí, estoy convencido de eso, pero creo que para subirnos a ese carro tenemos que introducir varias reformas, pero lo primero, en materia de reformas de políticas públicas, es convencernos de que estamos todos en esta situación desastrosa.
Porque si no nos convencemos que estamos en situaciones atrozas, no vamos a salir nunca. Entonces, lo primero es, compartimos el diagnóstico y para hacer una expresión específica de lo que vos planteaste, yo hice una entrevista a un medio de Rosario, que fue después replicada en ámbito financiero, en Cobay, en otro lugar, donde planteaba o adjetivaba de manera bastante dura la situación actual y futura a los efectos de generar una reacción. Porque llevamos 15 años de estar absolutamente dormidos, paralizados. Entonces, bueno, eh, si te parece como driver para iniciar nuestro intercambio, nuestro debate, el diagnóstico es extremadamente negativo, pero no hay que ser pesimistas. Tenemos la posibilidad de reaccionar, de cambiar. Hay varias variables de política pública que se pueden modificar, pero para eso tenemos que estar todos convencidos de que estamos en esta situación. Buenísimo, clarísimo como para empezar a rodar. Cuando estás en el directorio, Alfonso, digamos, estás liderando uno de los crashers o exportadores o players más grandes de Argentina, siempre en el podio de exportación en lo que es originación de soja, pero también con algo de maíz, con algo de girasol y demás. ¿Qué estás viendo vos en tus directorios? ¿Qué estás viendo vos en las nuevas inversiones? Más allá de que la empresa que hoy es de origen chino tiene mirada estratégica y de muy largo plazo, bueno, nosotros competimos con Brasil seguramente, competimos con Estados Unidos para traer inversiones. Incipientemente, los países más chiquitos están aumentando su producción, como puede ser Paraguay, digamos. ¿Qué está mirando hoy COFCO? ¿Qué ves? Digamos, ¿cómo se vive en el gobierno de una corporación con mirada de tablero de tech mundial la situación que describe Gustavo? Gracias, José. Creo que Gustavo dio un excelente marco a la discusión, muy realista, muy crudo, pero como dijo él, el primer paso para cambiar es reconocer dónde estamos parados, ¿no? Y veníamos con un discurso muy altisonante durante varios años y uno empezaba a mirar la realidad y decir, mira que la realidad está yendo por otro lado. Y creo que el primer paso para cambiar es reconocer que esta industria tiene un problema importante, nada que no se pueda cambiar, pero hoy tenemos una crisis estructural importante, viendo a nuestros vecinos cómo crecen y capitalizan las oportunidades que el mundo les da. Entonces, una compañía como COFCO o cualquier otra compañía se quiere posicionar en los orígenes, en los países donde hay oportunidades, donde hay reglas de juego claras, donde hay upside en la producción, que están dadas las reglas de juego para los productores, para que puedan producir libremente, usar tecnología, finalmente producir más volumen que estas compañías necesitan o están especializadas en manejar. Entonces, COFCO, por ejemplo, está haciendo inversiones importantes en Brasil, está haciendo un puerto enorme en Santos, con capacidad para 15 millones de toneladas. Un puerto va a estar listo en 2 años. ¿Y por qué? Bueno, porque lo decía Gustavo antes, uno ve como Brasil duplicó la producción de soja, o más que duplicó la producción de soja en los últimos 10 años, bueno, ahí está la oportunidad. Entonces es tan sencillo como esa la discusión, ¿no? Es buscar las oportunidades alrededor del mundo, tratando de apalancar y capitalizar el posicionamiento que tiene la empresa ya en algún origen en especial o algún destino en especial, y llevar un crecimiento orgánico a partir de eso. Entonces, yo dividiría Argentina en dos, ¿no? Un periodo virtuoso que fue el periodo 2002, 2003, 2010, dado porque bajas retenciones y precios, digamos, vividos en un mercado bullish alcista muy importante. ¿Y eso qué hizo? Todas estas empresas invirtieron. Si uno se acuerda, nos retrotraemos 20 años, todos los años una empresa estaba anunciando una nueva línea de producción. Todos nuestros colegas duplicaron la producción, la capacidad de molienda en 10 años. Y eso se paró alrededor de 2013,
14, digamos, con Renova fue la última planta que se hizo, la planta más grande del mundo, se hizo en Argentina, y ese fue el fin de este crecimiento. Después empezamos en un periodo de meseta. De hecho, Argentina hasta venía creciendo más rápido que Brasil en ese momento. Y entramos en este periodo de meseta, ¿qué pasó? Bueno, altas retenciones, controles de cambio, reglas poco claras, mucha presión, yo diría, de estadios intermedios, ¿no? Digamos, esta empresa interactúa con muchísimos prestadores de servicios, sindicatos, y daba la sensación que todo el mundo quería llevarse algo en esta cadena de valor. Y eso finalmente hace que, bueno, que los márgenes se achiquen o se vayan negativos, desde el incentivo a producir más soja, con 33% de derecho de exportación, el incentivo a producir soja no está, pasamos de un área sembrada máxima alrededor de 20 millones de hectáreas, caímos por debajo de 16, o sea, caímos un 20% cuando el resto del mundo está creciendo, con los incentivos adecuados. Entonces, yo creo que eso es, no diría fácilmente revertible, pero es reversible en la medida que los incentivos estén dados. Y como mencionó Gustavo, el capítulo de biodiesel es muy importante hoy en día para tener una industria competitiva, importantísimo. Y no solo la industria debería estar reclamando que Argentina tenga un mercado de biodiesel competitivo y creciente, hoy Brasil está cortando al 14%, biodiesel, aceite en biodiesel. Y, y yo creo que del lado del productor debería estar ese afán del incentivo, porque finalmente Argentina está enfocada en producir alimentos, cuando Brasil y Estados Unidos están produciendo alimentos y energía. Entonces la matriz de precio del productor brasileño, la matriz de precio del productor americano, la matriz de precio del productor europeo, es distinta de la matriz de precio del productor argentino que solo produce alimentos. Sería como para, digamos, ponerle una imagen, como si uno en el campo no solo tuviera un campo productivo, sino un pozo petrolero. Vos podrías decir que un 10, un 20% de tu superficie sería como un pozo petrolero que ya no produce alimentos, sino que produce energía. Entonces, Me gusta, ese esa es nota, ese empuje, es título, ese es título, ese es título bueno, de es nota. que hay que mirarlo así, porque vos decís, Atención acá, digamos. Estados Unidos produce 120 millones de toneladas, muele el 70% de eso. De ese 70%, casi la totalidad del aceite se transforma en biodiesel. Brasil produce 150 millones de toneladas de soja, muele 50. La mitad de esas 50 millones de toneladas, del aceite de esas 50 millones de toneladas, se transforma en biodiesel. Entonces, ya no te estás preciando contra el consumidor de aceite en India, que es un mercado enorme y creciente por suerte, sino que ya te estás preciando contra la energía. Entonces, diría que hasta es mucho más atractivo porque uno empieza a participar de dos mercados y como mencionaba Gustavo también, se están abriendo mercados súper importantes, el HBO, el SAF, el combustible marítimo, muchas compañías de fletes, a partir de mandatos europeos, están obligadas a blendear una porción de biocombustibles en su consumo de fletes con destino a Europa. Caso contrario, tendrá una penalidad. Entonces, el mercado se va desarrollando del lado del combustible, que es el nuevo driver de esta industria, y nosotros estamos afuera, estamos mirándolo de afuera, defendiendo unos intereses, unos pocos intereses pequeños locales, cuando podría ser un driver muy importante para la economía del país y participar de esta nueva tendencia de biocombustibles mundiales que afecta también, obviamente, atrae también al maíz. Y nosotros hoy lo estamos mirando de afuera y es un poco, a veces uno se siente un poco que nos estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Que podría Me empujar esta quedo, industria a un nuevo nivel. me quedo con esa frase, nosotros estamos mirando de afuera y voy con el profesor Vilela. Vilela, ¿no la ven esto en el gobierno? O sea, replicando a nuestro presidente. Es que no la ven. La pregunta es, nos estamos quedando afuera, ¿no la ven? Digamos. Ya, yo creo que los macroeconomistas clásicos
no entienden esto que estamos hablando acá. Ninguno de los últimos ministros de Economía de la Argentina entendió que otros países encontraron soluciones a partir de el crecimiento, el agrandamiento de la torta, ¿no es cierto? Lo que ha habido en la Argentina son políticas que no solamente han inhibido la inversión en el sector agropecuario, sino en general la inversión privada, en todo tipo, ¿no? En los últimos 10 años no ha habido creación de trabajo privado tampoco, en general, y si no hay inversión, no hay productividad, y si no hay productividad, los sueldos son más bajos. Eso cierra solamente con subsidios a los servicios para los empleados y con una eventual menor costo de alimentación, para lo cual hay que generar múltiples instrumentos, regulaciones, y al final del día además terminás con 45% de pobres. Ese fracaso de entender que hay que abrirse al mundo, que hay que exportar más, etcétera, es una visión que en general no prende. Siempre digo que esa razón, esa falta de dólares, hoy estamos pasando por una crisis por 10, 12 mil millones de dólares. Es la verdad que un número que es lo que aporta las retenciones por año. Es un número irrelevante, sin embargo, esa falta de exportaciones que Argentina tiene, esa falta de dólares que no hay en el Banco Central, es producto que cada argentino exporta la mitad con uruguayo, la tercera parte con chileno, ¿no? Entonces, en ese contexto, el sector más competitivo es el que está visualizado como hay que extraerle los recursos. Y en este caso es el sector agroindustrial en general y la soja en particular, ¿cierto? Ahí, entonces, yo miré otros números, por ahí un plazo más largo que el de Gustavo, pero si vos ves desde el comienzo de siglo, en estos 20 años, Brasil multiplicó por 3 la producción. Y además también multiplicó por 28% el rendimiento contra el 11% de Argentina. O sea, no solamente estamos retrocediendo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, ¿no? La falta de una ley de semillas, la falta de incentivos a las inversiones, todo este complejo de marañas que si seguimos mirando en el corto plazo, sin advertir que hay que crecer, agrandar la torta, vamos a tener problemas. Hoy tenemos el precio de la soja, uno de los precios bajos para esta última serie de años. Cuando vos retrocedés, Gustavo, estamos más o menos como el 2006, ¿cierto? Por ahí. En el 2006 la retención era 23%, no era 33%. Esto realmente, si no modificamos... ¿2006 nominal? Sí, más o menos, sí. Con lo cual estás mucho peor, digamos, Está mucho ¿no? peor, pero bueno... El dólar se depreció. Te quiero decir por tener algún número, ¿no es cierto? Realmente la situación es muy compleja. Si empezás a hablar de retenciones, vos hablás de todas las retenciones de las producciones regionales. Nosotros tenemos el proyecto de sacarlas. ¿Sabés cuánto significa? 33 millones de dólares. Si nosotros hiciéramos un transcurrir de eliminar en 3-4 años el total de retención, el costo total por año estaba en torno de los 1.500 millones de dólares. Eso no me da la impresión de que no pueda ser posible. Totalmente posible, y debería ser así. Digamos. Si no salimos de esa trampa, estamos en un problema. Pero bueno, cuesta que esto ocurra, como cuesta que las inversiones puedan tener un tratamiento que se favorezcan, y para lo cual tenemos hace un año preparado un proyecto para que tenga un tratamiento de amortización acelerada, cancelación del IVA y alguna otra poca cosa más. No estoy hablando de un RIGI, estoy hablando de algo que si uno compra una máquina, compra un reproductor, compra un software o compra semillas fiscalizadas de primera calidad, tenga un premio adicional. Bueno, esas cosas que no tienen costo fiscal, porque si no, no se realiza la inversión, no ocurre, bueno, cuesta que se comprenda y que
se incorpore a un proyecto de desarrollo. La buena noticia, a pesar de que el paciente está en terapia intensiva, y ahí de acuerdo con Idi, es que soy también optimista en términos de qué puede pasar hacia adelante. Cuando vos ves y hablás con la gente en el mundo, tenemos algunos atributos, algunos productos de este retraso, o sea, hay un potencial grande de crecer, de incorporar más tecnología, de avanzar. Las tierras tienen valores muy bajos por la productividad que tienen. En la medida que eso modifique, va a haber una situación, y hay un elemento central que en estas conversaciones que me han tocado tener es importante en relación a la seguridad alimentaria global, es que estamos en una tierra de paz, ¿cierto? Estamos en un territorio donde aquellos que necesitaban o se proveían de Ucrania a Rusia valoran de una forma distinta. Entonces, hay un conjunto de elementos que te permiten ser optimista. La necesidad claramente fue expresada tanto por Gustavo como con Alfonso, de tener un proyecto que visualice esto y que sea acorde con lo que estamos mencionando, ¿cierto? Cómo ir generando las condiciones para aprovechar estas potencialidades, cómo se van a hacer las inversiones en la infraestructura. Ahí tenemos problemas muy serios, desde los puertos hasta cómo llegar a los puertos, cuestiones que tienen que ver con la energía. O sea, Argentina hoy está colapsada, casi ningún proyecto que hagas en algún lado tiene suficiente disponibilidad de energía, y hay bioenergía. Tenemos una buena noticia que habíamos acordado hace unos días atrás con las 6 provincias bioenergéticas, un proyecto que está acordado entre distintos actores, que involucran actores que hasta ahora no estaban, como la industria petrolera, para llevar el corte a 15% en el caso del biodiesel y el 27% al etanol, digamos. Ese proyecto está, y yo entiendo que es muy factible que aparezca a partir de iniciativas que eventualmente sean de diputados, ¿cierto? Entonces ahí hay un mix de situaciones donde están los claros y los oscuros, y bueno, hagamos nuestro mejor esfuerzo, eso es lo que estamos intentando todos, para que esto que estamos conversando pueda ser una parte del progreso de Argentina y del desarrollo federal real, ahí donde la bioeconomía tiene un rol, me parece, importante, que tiene que ver con algunos aspectos que dijeron. La energía es una parte, pero es una parte. Hay una transformación en proteínas que Argentina no hace. Con los costos subsidiados que tiene la industria de la carne porcina y de pollo, y con las retenciones, no se entiende cómo el nivel de exportaciones no sea de otro nivel, y eso está vinculado a la falta de incentivos a la inversión que mencionaba antes. Entonces, el paciente está en terapia intensiva. Bueno, necesitamos especialistas para sacarlo adelante, con ganas de que eso ocurra. Yo voy a volver a preguntar, y te voy a eximir de que no me contestaste la pregunta. Está buenísimo y es un diagnóstico claro. Yo creo que te contesté, pero bueno. No, digamos. Fue implícito. Vos no contestó. Viste que a los brasileños no les gusta decir que no. No les gusta decir que no. Y le vas a preguntar 3 veces y te va, pero no les gusta decir que no. Con lo cual, voy a Gustavo, para el público, tal vez que no todos te conocen. Vos sos el representante de unos señores que exportan la soja de este país, ¿es correcto? Cuando vos te sentás con nuestro ministro de Economía y te lee, te escucha y decís estas cosas de manera pública para generar este debate, te habla de que los productores no liquidan, entonces ¿cómo puede ser que no liquiden? Y vos ahí, ¿qué le decís? En un mercado de competencia perfecta, si no están dadas las condiciones, no va a venir Superman, los 4 Fantásticos, la Mujer Maravilla, pero no van a liquidar. ¿O cómo son esas charlas
lo que puedas contarnos, así en el despacho decirlo, mirá, o sea, está buenísimo. Primero tenés el problema de que no liquiden, cortísimo plazo. No van a liquidar el mercado de competencia perfecta, digamos, si vos no generás las condiciones, digamos, vienen los 5 fantásticos y no van a poder lograrlo. Pero después está el tema de fondo. ¿Cómo son esas charlas? A ver, Argentina sigue teniendo una enorme dependencia de un solo sector, que es el complejo cereal oleaginoso, ¿no? A mí me toca representar y que en dólares netos para el país son 7 de cada 10 dólares, porque muchos de los sectores exportadores son deficitarios, es decir, necesitan más dólares para importar que para exportar. Con lo cual, naturalmente, cualquier equipo económico, y acá no hace falta personificar porque es un problema estructural de la Argentina, la escasez de divisas genuinas, ¿no? El único gerente de divisas en la Argentina es el Banco Central, es algo sólido cualquier economía estable. Naturalmente, convoca y llama para conversar cualquier equipo económico, cualquier gobierno. Esa es la primera condición que la Argentina necesita. En primer lugar, tener múltiples sectores que generen divisas genuinas en el país. No puede seguir dependiendo de un solo sector. Pero además, este sector está padeciendo una crisis de estancamiento de hace 15 años. Es decir, no tiene alternativa Argentina en generar más divisa porque el sector más dinámico de la economía argentina está estancado, que es lo que acabamos de decir nosotros tres y que vos también, José, has avalado. Fernando ha participado de alguna de estas conversaciones también en su rol anterior y todo. ¿Qué sucede? Todo equipo económico mira la coyuntura. Entonces, mira la situación que tiene esta semana, la semana que viene, el mes que viene. No puede tener, lamentablemente, ante las dificultades de la estabilidad macroeconómica, no puede tener una mirada de prospectiva en términos de, bueno, ¿qué necesita el sector cereal oleaginoso, que es el único proveedor de divisa, para el año que viene crecer un 20%? Por ejemplo, ese sería un lindo debate. La cantidad de veces que yo he ido con una carpeta con esa idea, me he vuelto con la carpeta sin ninguna respuesta, porque la pregunta que me plantean es, eso lo vemos el año que viene, hoy, mañana y pasado, ¿cuánto van a ser las divisas posibles que puedan ingresar de acuerdo a la cobranza, las prefinanciaciones, las condiciones del mercado? Como decimos nosotros, el farmer selling, que es la posición de venta de los productores, cuántas soja hay o granos hay en acopio, en exportación, etcétera, etcétera. Todos esos debates se van a liquidar en Argentina el día que primero tengamos una unificación del tipo de cambio. Porque el Banco Central va a dejar de ser el único oferente de divisa en Argentina. El valor que tiene la unificación cambiaria no lo hemos dimensionado. Nosotros lo pedimos todos los días, lo reclamamos y además lo apoyamos. De hecho, hay gente que sospecha que a nosotros nos gustan los dólares especiales. No, todo lo contrario. No saben el dolor de cabeza y lo que detestamos los dólares especiales, lo mal que la pasamos cada vez que hay un dólar especial, porque tenés que generar condiciones financieras, tenés que convencer a la casa matriz, traer divisas en un término determinado, tener una posición mucho más larga de embarque que todavía no hiciste. Y los indios, que nos compran el aceite, por ejemplo, se hacen un festival. Pareciera que los gobiernos argentinos, los equipos económicos, trabajan para los compradores, no para los vendedores. Le regalamos la mercadería al mundo, porque salimos a rematar mercadería y a generar un montón de daño económico, comercial y financiero a la Argentina. Entonces, no nos gustan los dólares especiales, no nos gustan ningún tipo de prebende, nada por el estilo. La unificación cambiaria es un tema central. Este es un equipo económico que, como dijo Fernando, tiene una medida macroeconómica extremadamente dura en términos de cómo llegar a ese objetivo, que es en materia de superávit fiscal real y genuino, en materia de no emisión monetaria, y considera que la economía argentina naturalmente va a reaccionar y a hacer crecer para darle la estabilidad económica. En esa segunda etapa, el naturalmente, yo creo que hay un nivel de debate muy amplio. Los sectores económicos vemos que naturalmente en ninguna parte del mundo sucede, que lo que sucede es la necesidad de tener políticas que generen
la posibilidad de orientar, de promover, de generar las condiciones de crecimiento. Por ejemplo, el naturalmente sería que con el 33% de derecho de exportación de soja, nosotros deberíamos crecer en la producción de soja, en la molienda y la exportación. Falso. Lo primero que tenemos que hacer es bajar la retención en la soja. Hemos hecho un estudio recientemente, la Bolsa de Cereales lo va a publicar probablemente en los próximos días, que, con el estudio un estudio econométrico, que si solo bajara la soja del 33 al 25%, Argentina en un año tiene 5.000 millones de dólares más. Y el fisco, en vez de sacrificar 320 millones de dólares, gana 730 millones de dólares por otros impuestos. Es verdad, son impuestos coparticipables, ingresos brutos, ganancias, etcétera, pero es saludable para la Argentina salir de los impuestos distorsivos que hoy tenemos. Entonces, a tu pregunta, José, hasta que no tengamos estabilidad, las discusiones y conversaciones van a seguir siendo sobre la coyuntura. Si no logramos esa estabilidad, nunca vamos a poder conversar todos estos temas que estamos trabajando ahora. Sí, me hacen acordar a este cuento del cirujano italiano, no sé si se los conté alguna vez, ¿no? Como que llega una familia y van a operar al marido y está la mujer con su hija y sale un doctor que es una eminencia, un tipo reconocido mundialmente, sale impecable, 1,90 m, canoso, una facha infernal, el médico que te da una prestancia increíble. Y le dice, usted es la mujer del paciente. Sí, sí, doctore, ¿cómo ha fatto la operación? Le dice la esposa, toda preocupada. Y el tipo se para y le dice, la operación bellísima, ma el paciente ha morto. ¿Sí? Y yo creo que cuando los escucho, digamos, tengo miedo de que me quede en ese corto y con ese discurso y después ya sea tarde, ¿no? Digamos, la pregunta es, ¿cómo podemos de alguna manera interactuar, ayudar, co-crear desde la empresa privada, desde las cámaras como que vos representás, desde el gobierno? Porque esto está pasando y viene pasando los últimos 10 años. Entonces, digamos, no vaya a ser que cuando, digamos, estemos preparados para esto, el paciente ha muerto, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre, Fernando? En esas charlas que me imagino que fueron duras, digamos, porque vos no viniste con ninguna novedad, como que trabajaste bastante presentando cuál era el plan. ¿Cómo se te ocurre atender este cortísimo plazo en paralelo a que no se nos muera el paciente? Mira, a ver, es verdad que la macroeconomía que se heredó es muy calamitosa, ¿no es cierto? En todo sentido. Y que si no generas algún tipo de estabilidad, cualquier cosa que hagas hacia adelante va a ser un problema. Pero también hay cuestiones que la semana pasada se anuncia que se sacan las retenciones a la industria automotriz, y la justificación tiene que ver porque cuando se las sacaron aumentaron las exportaciones, digamos. Bueno, ahí yo veo que hay un tratamiento que no necesariamente es equilibrado frente a los sectores, porque tal como dijo Gustavo, los que generan divisas en forma neta no son la industria automotriz, precisamente. Entonces, hay, me parece que situaciones y estándares diversos, ¿no es cierto? Entonces, hacia adelante debería haber un camino crítico que esté discutido y aceptado. O sea, hoy uno de los mayores problemas son la incertidumbre. Bueno, ¿cómo va a ser el derrotero que va a haber en los próximos meses para poder justamente tratar de resolver estos problemas que son muy complejos de llevar adelante sin la inversión privada, ¿no? Esto me parece que es sustantivo y
debería haber algún tipo de acuerdo entre las partes acerca de que un acuerdo que esté hecho en términos de consenso, de cómo van a hacer la eliminación de estos elementos que están en contra del aumento de la producción. Sin eso va a ser muy difícil, ¿cierto? Hoy un productor argentino, el productor del mundo recibe de commodity, recibe el precio internacional, ¿sí? Menos el sistema impositivo. Hoy en la Argentina tenés la incertidumbre del precio internacional, la incertidumbre de la brecha y la incertidumbre del porcentaje de las retenciones. O sea, lo que estás recibiendo al final del día es la multiplicación de esos tres elementos. Con lo cual, cualquier elemento que haga que un productor tenga que tomar una decisión de vender o no vender sus productos, que de eso estabas hablando hace un rato, va a depender de qué expectativa tiene del precio internacional, de la brecha, o de la brecha quiere decir el valor de cada uno de los dólares y del porcentaje de retenciones. Cualquier incertidumbre en torno a esto hace que uno se quede con lo que tiene, que son los productos, ¿cierto? Entonces, y esa es la cultura. Vos no le podés ir a decir a un productor, vendé esto, después comprate un bono en Nueva York y después colocalo en no sé dónde y así vas a tener más rentabilidad. No entender la cultura del productor y cómo maneja sus stocks y sus flujos de dinero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a veces parte de estas cuestiones son las que nos llevan tiempo en las discusiones, muchas veces no se terminan de entender. Imagino que Gustavo habrá participado en alguna de estas conversaciones con estos mismos argumentos, ¿no? Entonces, tenés que trabajar sobre expectativas que tienen que ver con el precio internacional. Hoy estás en el precio muy malo. Uno de los grandes problemas fue que cuando los precios fueron muy altos durante los últimos años, Argentina el sistema productivo no lo aprovechó para agregar instalaciones, para agregar inversiones, no lo aprovechó para mejorar los caminos, la infraestructura, etcétera. Se lo comió todo el Estado en cosas que tampoco le redundaron a la sociedad argentina. Terminamos con más pobres que al principio. Y están estas cuestiones de qué pasa con la moneda y qué pasa con las retenciones, ¿no? Los tres elementos deberían tener un tratamiento y un plan que esté acordado entre el sector privado y el Estado. Suponete, Alfonso, que te invitan a almorzar, a cenar, un asadito, digamos, de amigos, y cae así de sorpresa Milei. Y estás comiendo ahí en una galería, un choripán, digamos. ¿Cómo lo ayudas a Gustavo, que te representa, a convencer esto? Porque yo la verdad que se me había pasado lo de las retenciones de la industria automotriz, y no creo que todo el mundo tenga tan claro esto de 7 de cada 10 dólares que ingresan al país, esto de la importación neta. Digamos, ¿cómo lo ayudarías a Milei para que pueda, digamos, generar esto, que no se nos muera el paciente? Bueno, yo creo que una parte es difundir la realidad y la salida del sector y las oportunidades que tenemos. Creo que este gobierno tiene clarísimo, tiene toda la intención de aprovechar las oportunidades que el mundo nos da en todas las áreas que nosotros somos competitivos como país, básicamente commodities y productos primarios. Y yo creo que el rol, si querés, nuestro como industria es bajar eso a tierra y transformarlo en un mensaje claro de cuáles son los caminos a tomar para que eso ocurra. Yo no tengo duda de la voluntad del gobierno de hacerlo, probablemente por un tema de timing o el momento que estamos transcurriendo y la herencia recibida. No se puede hacer, pero no tengo dudas, creo que ninguno de nosotros tiene dudas de la dirección que quiere tomar el gobierno dadas las condiciones, y eso creo que libera un potencial enorme, empezando por la producción, siguiendo por la industria aceitera, que es la que nosotros representamos. Así que yo diría que el mensaje es ¿no? Es detallar bien hacia dónde está yendo el mundo, qué está haciendo Brasil, qué está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo Europa,
¿Y qué rol tenemos nosotros? Porque Argentina con las condiciones dadas es súper competitivo. Es súper competitivo. Hoy por ahí estamos con una mochila de cierto pesimismo por estos últimos años, esta última década que hemos vivido, pero Argentina, dadas las condiciones, se recupera rapidísimo, empezando por la producción y cascadeando en todos los demás sectores hacia la exportación, ¿no? Yo creo que podríamos transformarnos rápidamente en un país que procese mucho más biocombustible, que muela mucho más soja, girasol, oleaginosas, que incremente su producción de maíz y trigo. Hoy tenemos habilitados los protocolos de maíz y trigo para China. Eso es un trabajo que se hizo durante un cierto tiempo. Ya están listos. El día que China salga de nuevo al mercado a comprar, Argentina probablemente sea el proveedor primario o el que tenga la oportunidad, con lo cual ahí tenemos una autopista abierta que falta habilitar el peaje. Y creo que el gobierno eso lo sabe, lo entiende, simplemente creo que hay que ajustar el GPS de modo que ese mensaje esté presente para que las decisiones que se van tomando estén alineadas con lo que el sector necesita para potenciarse, ¿no? ¿Vos te tenés fe, Gustavo, para lograr estas cosas? ¿O estás Eh, cansado? no, a ver, hay una voluntad y una fuerza muy grande, sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de sentarse también con los productores de carne y hueso y hablar, y encontrás ahí una energía ultra poderosa, un nivel de convencimiento hacia dónde hay que ir y cómo hacer, y esa capacidad innovadora, creativa que tiene el productor, una industria que lo va a acompañar siempre y lo va a ayudar siempre y que también está lista para seguir peleando y batallando en el mercado internacional. Pero, y el tercero que veo, José, es que hoy hacemos este diagnóstico duro y crítico porque es la primera vez que vemos una oportunidad política de cambiar la realidad. Y esto me parece que es la buena noticia. Vos me decís, el año pasado, en agosto, el 30 de julio del año pasado, ¿estabas en condiciones de discutir esto de cómo salir? No, era imposible discutir esto. Nosotros teníamos que discutir, en mi rol, todos los días ir a la Secretaría de Comercio para discutir los precios en góndola, siempre me cagaban a cachetazo cada vez que iba porque perdía siempre por goleada. Después teníamos que administrar fideicomisos que eran un desastre porque el consumidor nunca recibía el precio subsidiado que la exportación subsidiaba, porque toda la intermediación se quedaba con ese gran negocio. Después teníamos que ir y discutir todos los dólares especiales que había, las presiones que había, etcétera, etcétera, las intervenciones de mercado, la cuota, los volúmenes de equilibrio de maíz y de trigo, cada vez que había una apertura había 50% más de volúmenes que se querían registrar y que no se podían registrar, que generaban inconvenientes enormes. Entonces teníamos que administrar el caos. Este gobierno nos abrió una luz de esperanza, una expectativa, que lleva a que nosotros entonces digamos, bueno, ahora sí veamos la realidad, pero veamos la realidad con el objetivo de cambiarla. Entonces, primero, voy a ser muy simple en las tres cosas que voy a mencionar, que me parece que es el contexto político porque es un gobierno receptivo a hacerlo. Pero también depende de todos nosotros, y acá hablo como cadena de valor agroalimentaria, de tener una visión compartida. Primero, ¿por qué este año no hay un proyecto de ley de baja y eliminación de retenciones graduales para todos los complejos que hoy tienen retenciones en Argentina? Que la cadena de valor agroalimentaria proponga y que el gobierno disponga y envíe al Poder Legislativo para que en el segundo semestre se discuta y se aprueba por ley la baja de retenciones anualizada en base a una escala, teniendo en cuenta el superávit fiscal, teniendo en cuenta los problemas fiscales de la Argentina, etcétera, pero también con un crecimiento productivo y exportador natural que eso va a suceder, una ley para que le dé tranquilidad a todo el mundo. Segundo, una licitación a fin de año de la hidrovía. Tenemos una autopista exportadora que le hicimos muy linda en la década del 90, es como si tuviéramos la Panamericana, pero la Panamericana tiene dos manos. Imaginemos, ¿no? Al día de hoy, una Panamericana a dos manos. ¿Podríamos circular para salir de Buenos Aires? No, bueno, eso le pasa a la hidrovía. Nuestra hidrovía fue maravillosa en la década del 90, fue maravillosa hasta, si querés, el 2010,
Y de ahí se congeló también. La Argentina se congeló, desapareció. No hubo más inversión, más nada. Pero ¿qué pasa hoy? Los barcos que vienen necesitan cuatro vías y nosotros tenemos 2 vías disponibles. Entonces le regalamos carga a Brasil o tenemos que ir a cargar a Bahía Blanca o a Necochea, que igual es mercadería argentina, pero hay que hacer 700 kilómetros, logística y todo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado decidió estatizar la hidrovía y después contratar al que dragaba, que es la empresa. Es decir, subcontrató hoy con una deuda enorme de 80 millones de dólares que debe el Estado, que tenemos que nosotros ver la forma de pagar porque el Estado no tiene capacidad para pagar. Entonces, segundo punto muy simple, licitación internacional. Pasemos los 34 pies que hoy tenemos a 42 pies como hace todo el mundo y logremos que entren todos los barcos de mayor calado para que ganemos. Pero además gane el productor en Salta. Hoy por hoy, el productor en Salta no se anima a hacer soja o no está haciendo maíz para exportar o no está haciendo muchos otros productos porque no puede competir la logística. De soja a Rosario es más cara que un barco de Argentina a Vietnam. Esto es así, es una realidad. Entonces, bueno, segundo tema es ese. Tercer tema, la propiedad intelectual. ¿Estamos pensando que podemos crecer en superficie? No, ya no. El mundo nos está mostrando que hay algunas restricciones. Podemos crecer en conversión de uso del suelo, pero no necesariamente en superficie. Ya vemos los debates internacionales que hay en ese sentido en demanda socioambiental. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? En rendimiento. Y para eso necesitamos tecnología. ¿Cómo puede ser que las principales semilleras argentinas tengan su casa matriz ahora en Brasil o en Estados Unidos porque venden ahí, en Argentina no, porque tienen que respetar la propiedad intelectual? Yo entiendo que esto es un tema complicado, sensible y todo. Estoy totalmente de acuerdo a la sensibilidad, pero es una realidad. Si no superamos estos 3 temas, no tenemos capacidad. ¿Podemos hacerlo ahora? Sí, porque es el momento que tenemos un gobierno receptivo que lo puede promover. Clarísimo, clarísimo. Me gusta esta mirada de cierre. Ya vamos a ir cerrando y vamos a hacer un par de preguntas. Nosotros, el agro tiene esa locura de ser un emprendedor serial, digamos, ¿no? Porque el productor creo que es el negocio de más riesgo, ¿no? Es como ir al casino, jugar Colorado el 5, el croupier canta Colorado el 5, jugaste a primera docena y te paga medio. Es decir, no, no, señor, jugué primera docena, me tiene que pagar 2. No, 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 en este casino la primera docena se paga medio. Me estás jodiendo, ¿no? Entonces, creo que están dadas las condiciones para liberar ese emprendedurismo y esa productividad que tiene el agrónomo argentino por lejos, estudiado por los estudios de la Universidad Austral, no dicho por nosotros, es el agrónomo más flexible, más joven en edad promedio, más capacitado. Y eso, sumado a la tecnología, digo tecnología de todo lo que es las nuevas tecnologías, vamos a lograr ese salto. El tema es cómo de alguna manera, entre todos, levantar la voz, porque hoy alguien te escucha y comparto esto. Nosotros desde Adblick seguimos creciendo. Este año vamos a hacer 72.000 hectáreas de cultivos. Lanzamos la semana que viene la tercera ronda de nuestro fondo Adblick Granos Plus, que es el segundo fondo en el mercado de capitales de equity a riesgo para que las compañías de seguros, las cajas previsionales, las SGRs o los individuos puedan invertir a través del mercado de capitales en el negocio de producción a escala. Estamos convencidos de eso, digamos, pero a veces cuesta, almorzando con un productor de Entre Ríos que tiene algo de maquinaria y que hace parcerías, dice, bueno, en el fondo, ¿cuánto puedo ganar por mis servicios de aparcerías con la maquinaria? ¿Cuánto puedo ganar por los insumos? Porque en realidad, digamos, producir es cambiar la plata, ¿no? Digamos, tenemos que salir de ese concepto. Tiene que haber un premio interesante al productor que arriesga su capital, digamos, a cielo abierto para generar esa producción. Así que bueno, nosotros venimos desde el año 2013, cuando lanzamos el primer encuentro Argentina Visión 2020 en ese momento, que se llamaba Agronegocios Motor de Desarrollo, ¿sí? Y este año se va a llamar El arte de desarrollo de negocios en el agro de Argentina hacia el mundo.
porque la verdad es un arte. Hasta ahora estamos siendo artistas, manejándonos en este contexto para poder crecer y todo. Y tendría que ser como mucho más fácil. Cuando uno tiene condiciones como país, como tenemos nosotros, digamos, tendría que ser mucho más fácil. Así que, digamos, vamos a dejar un mensaje de optimismo. Coincido de que hoy, digamos, hay una prioridad básica de salir a andar a caballo en un caballo y no en un potro, ¿no? Si yo te invito, che, venís el sábado al campo, vamos a andar a caballo, tengo unos potros bárbaros que traje, que compré, y vos me decís, no, dame un caballo que pueda andar a galope, no, que me suba un potro y voy quebrado al hospital. Bueno, entiendo que hoy están domando al potro, domando esa macroeconomía. No podemos pedir que en 7 meses se desactive, digamos, la bomba que recibieron. Lo están haciendo muy bien desde la macroeconomía. Yo diría, ojo, muchachos, que no se nos muera el paciente. Ojo, Toto, que no se nos muera el paciente. ¿Cómo empiezo, mientras que estoy domando al potro, a ver qué montura voy a usar, a cómo voy a generar ese rodeo, y cómo voy a poder, de alguna manera, generar las condiciones para que ese emprendedor serial las haga? Y dentro de un marco de valores, dentro de un marco de que hay una voluntad de hacer las cosas bien, hay una voluntad de desarmar kioscos, hay una voluntad de desarmar muchos embrollos o enriedos que estaban hechos. Elijo creer, digamos, diría alguien, elijo creer, y creo que están dadas las condiciones. Con lo cual, con esto, súper agradecerles. Vamos a dedicar estos 10 minutos, según lo comprometido, a unas preguntitas, y le voy a dar paso a Ana para que nos modere estas preguntas, y a las 19:10, tal cual lo prometido, vamos a terminar esto. Así que, Ana, ¿cómo Gracias, lo José. viste esto, digamos? Gracias. Hay muchos comentarios de la pertinencia de los comentarios de todos y de lo bueno que vienen estas conversaciones del sector. Tengo 3 comentarios por aquí que creo que les quisiera comentar. Alguno más. Marcelo nos dice: el gran punto, lamentablemente, es cuándo el núcleo duro del gobierno, es una pregunta genérica, se dejará de aconsejar se dejará aconsejar por aquellos idóneos en el sector de nuestra actividad económica. La lógica y la razón están secuestradas, comenta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes en ese sentido? Por ahí está más pertinente para Fernando en ese sentido. ¿Cuándo crees que, o cuál es tu apreciación al respecto, ¿no? Prioridad a la macro, prioridad a los expertos. ¿Tenés algún comentario para hacernos en este sentido? ¿Alguna opinión? Mira, a ver, hay algunas cosas que no dije que me parece que serían útiles y tiene a cuento lo que marcaba Gustavo hace un ratito. O sea, todo lo que fueron un enorme esfuerzo estos meses, estoy por publicar un informe con las 100 medidas que tomamos, muchas de ellas no conocidas, porque se complicaba la comunicación, de regulaciones. Muchos de todos esos artilugios que marcaba Gustavo de fideicomisos, prohibición de exportación, todo eso lo hemos eliminado. Los que se vencían no los prorrogamos, los que estaban los sacamos, y entonces ahí hay eso también tiene costo para los exportadores y le baja el precio a los productores. Me parece que en ese camino ha habido cambios importantes. Hay transformaciones positivas en términos de la macro. En diciembre pasado, ¿quién iba a decir que el dólar iba a estar al valor que está hoy, ¿no? Por ejemplo, eso me parece que difícilmente se hubiera acertado, ¿no? Hay muchos economistas que aportaban a números muy distintos y mucho más complicados. Inflación lo mismo, etcétera. O sea que no son todos elementos negativos, hay cuestiones positivas que se hicieron y que están en marcha, algunas de ellas. Quizás a veces nos parece que la velocidad de las cuestiones, la necesidad por ahí de dar señales de inversión en el caso de las pymes, me parece que es un elemento central que no tiene costo y que debería
facilitar salir de la recesión y la desocupación, o el tema de la ley de biocombustible que antes mencioné. Eso es una cosa que inmediatamente generaría una reacción y que permitiría, por ejemplo, en la industria del aceite, que hoy tiene prohibido ingresar al mercado interno, poder volcar parte de eso al mercado nuestro y de esta forma también fortalecer el precio internacional. Bueno, este tipo de cuestiones me parece que son las que se merece, y sobre todo lo que dije antes, un calendario, ¿no? En alguna línea con Gustavo, cómo van a ser las líneas y cuáles son los momentos para que esto avance. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguna otra, Anita? Sí, en realidad tengo un comentario de Mariano Winograd que me parece pertinente. No hay demasiadas preguntas, hay muchas felicitaciones. Mariano dice súper interesante el debate, excelente Fernando y Gustavo en su análisis. Esperemos que acompañen las decisiones políticas, pero quiero retomar un comentario de Mariano para cerrar la sección de preguntas porque no hay más. Dice, los expositores presentan un contexto casi calamitoso, con notoria insatisfacción frente a la falta de cambios que surgen postergados a pesar de las promesas electorales. Aún así, muestran optimismo al analizar el contexto internacional. ¿Cuáles son los aspectos que podemos nosotros ofrecerle al mundo y que son urgentes en términos de bioeconomía? Y ahí le pregunto a los tres, ¿cuáles son los elementos que sí son, si ustedes tienen que ser sintéticos y que dejar algo así como un legado en una botella, cuáles para highlight, digamos, para el titular, ¿cuáles son los elementos que Alfonso, Gustavo y Fernando dirían esto no puede postergarse más en pos de la macro? Estos son los elementos que ya no podemos dejar pasar porque se nos va a morir el paciente. Cada uno de ustedes presentar tres variables Lo que que se no dijeron, pueden. ¿no? Si repetimos, Gustavo habló de retenciones, de logística y de ley de semillas, ¿sí? Alfonso habló de biocombustibles, ¿sí? Y de los cortes y de lo que creció Brasil. Fernando también habló, digamos, de eso que es la bioeconomía. Creo que están dichos, no sé si quieren agregar alguno más. Una oportunidad, José, que tal vez podemos mencionar es Europa a partir del 1 de enero entra en vigencia el EUDR, que es el nuevo estándar de cadena de suministro libre de deforestación, que ha generado algún debate sobre todo estos últimos días. Nosotros lo que vemos, digamos, BISEC es el sistema, es la plataforma a través de la cual Argentina podría certificarse para proveer harina de soja a Europa, donde van un tercio de nuestras exportaciones. Creemos que estamos en una posición bastante más competitiva que Brasil y que Estados Unidos para alcanzar este estándar, y eso podría transformarse en una oportunidad para Argentina, donde ya tenemos una experiencia y años de trazabilidad, cumpliendo con distintos estándares, desde el EPA, 2BSBS, digamos. Argentina tiene buena experiencia en ese sentido, creo que estamos mejor preparados que nuestros competidores para abastecer esa demanda. No está claro todavía el premio que eventualmente debería valer ese producto, porque el mercado europeo de enero en adelante hoy no está trabajando. Europa es un mercado que trabaja con muchísima anticipación, 12, 18 meses, post-COVID, y además sumado a esta nueva regulación de UDR, enero en adelante no está trabajando, o sea, no hay precio, no se está vendiendo mercadería, no hay producto, con lo cual es una incógnita todavía cuánto puede valer esta certificación, pero creo que hay una buena oportunidad para Argentina, que ya tiene buena parte de la tarea, el homework hecho, a través de la plataforma BISEC, en la cual Gustavo trabajó muchísimo, para capitalizar esta oportunidad de certificación EUDR Europa. Sí, Buenísimo. eso me parece que es importante, no solo para la soja, sino también para la carne, ¿no? Que también es importante y que no es distinto de lo que en su momento Argentina aceptó condiciones para la cuota Hilton o la 481, digamos. Tiene la misma nivel de arbitrariedad, de falta de sustento científico que ellas, nada más que la tenemos incorporada, y entonces algunos salen a hablar y decir cosas que son incoherentes respecto de esto. Así que bueno, ahí hay una oportunidad interesante que, como siempre digo, en la discusión, no sé, una cosa es tener razón en la discusión y otra cosa pues vender, y el cliente siempre tiene razón. Bueno, y yo voy a cerrar con un comentario de Santiago para
para que Santiago no nos diga que lo censuramos. O sea, nuestra filosofía, como ustedes saben, es alinear intereses y actuar a corazón abierto. Somos 1.500 inversores en el sistema Adblick y Santiago dice algo así como, todo bien, como inversor me espantaron, dice Santiago. Agradezco y valoro la sinceridad. Pero si de hace años se trabaja mal y con poco se mejora y arranca, ¿qué necesitan? ¿Más inversión para arrancar? ¿En dónde? ¿Más capital? ¿Más vientres? ¿O solo depende de otras cosas que no se entiende ahí digamos? Y Alfonso, vos querés decir algo, digamos, si tuviese No, yo que... creo que, digamos, hay que separar un poco entre realista de un discurso que esta industria venía dando como que era una locomotora imparable a una realidad que no quiere decir que esa realidad no pueda cambiar dadas las condiciones. Y yo creo que la Argentina y los argentinos son especialistas en adaptarse, en modificarse, en transformarse rápidamente cuando las condiciones están dadas. Entonces yo soy un eterno optimista, por más que esta industria está pasando por un mal momento, creo que rápidamente puede reaccionar dadas las condiciones. Somos la selección argentina de estas compañías multinacionales que pueden invertir en cualquier lugar del mundo. Nosotros tratamos de traer siempre, atraccionar las inversiones para nuestro país y vender nuestro país en el buen sentido, promoverlo de la mejor manera posible. Pero creo que el sector agro en Argentina es hipercompetitivo, más allá de todas las restricciones que tenemos y más allá de recibir el 50-60% de los precios internacionales. Somos muy competitivos haciendo lo que hacemos. Digamos, Brasil todavía tiene que mover 1.500 kilómetros por tierra para salir al mundo. Nosotros tenemos una distancia mucho menor. Entonces, hay ventajas estructurales que se pueden potenciar. Yo creo que es un sector hiperdinámico y de los pocos sectores realmente competitivos de Argentina, ¿no? Estuvimos mencionando otras industrias recién que no aportan los dólares y requieren beneficios especiales para poder funcionar. Y para cerrar tu mirada, nosotros desde lo que es Adblick Granos, hace ya algunos años entramos en la cadena de valor, digamos, de lo que es la comercialización de insumos, de lo que es algo de originación, de lo que es combinar con finanzas. ¿Para qué? Para poder bajarle el riesgo a esa producción de siembras a escala, a cielo abierto en campos alquilados, poder tener, y nos da resultado muy bien, digamos, el año pasado, en el año de la seca, digamos, donde se perdió mucha plata en siembras, nuestro negocio salió empatado porque fue complementando, pero cuánto mejor nos iría, digamos, si tuviésemos mejores tecnologías en semillas, si tuviésemos menos retenciones, si tuviésemos mejor logística. Con lo cual, a pesar de todo lo que pasa, podemos ir creciendo, ir complementando. Pero bueno, digamos, como decimos, hay que seguir pedaleando, esto es en subida, con viento en contra. Cuando saquen todas las cosas que va a lograr Gustavo y todo el clúster, agarrate Catalina, porque viene el punto de inflexión, viene en bajada y por más que frenes, la bici no frena. Así que quedémonos con esa imagen de que esto va a cambiar y vamos a tener bastante viento en la cara de la velocidad de la bici y mucho por hacer. Así que muchísimas gracias, agradezco la generosidad de regalarnos a esta audiencia. Esto después queda grabado para mucha gente y vamos a hacer algunos copetes para que pueda generarse más aún difusión y bueno, y sin duda son charlas que van a generar con los actuales actores que están domando el potro, por cierto, muy bien, a dónde salimos a cabalgar juntos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta Buenas luego. tardes. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Chao.